Bienvenidos a una nueva clase práctica de la unidad 5. En este caso abordaremos el tema de créditos por ventas y otros créditos. Como siempre vamos a simular una situación real de una empresa que desarrolle actividades o nos dé indicaciones específicas sobre el rubro que estamos analizando a fin de aprender a interpretar y a contabilizar estas operaciones. La empresa Todo Auto SRL, que se dedica a la compraventa de repuestos de automóviles, nos brinda la siguiente información sobre las ventas y cobranzas efectuadas en el mes de diciembre de 2023. Caja, saldo inicial de caja, 750.000 pesos. Banco Santander, 150.000 pesos. Repuestos, van a ver que tenemos de tres tipos. Repuestos A, 24.000 pesos, compuestos por 30 unidades de 800 pesos cada una. Repuestos B, 20.000 pesos, compuestos por 20 unidades de 1.000 pesos cada una. Y repuestos C, por 50.000 pesos a 10 unidades a 5.000 pesos cada una. Nos da una serie de enunciados. Nos indica como información adicional que se hace una previsión para deudores incobrables y nos solicita realizar libro diario y libro mayor y registrar en el caso que en el próximo periodo se efectúe una incobrabilidad de 4.000 pesos. Es decir, habiendo simulado una previsión para deudores incobrables en este ejercicio, ver qué sucede pasado dicho ejercicio entre la estimación de la previsión y lo que realmente se concreta como incobrables. Vamos a los enunciados. 1 de diciembre de 2023 se efectúa una venta de 10 repuestos A un cliente habitual, Reparatodo SRL, en cuenta corriente comercial, a pagar a los 20 días. Precio de contado, 2.000 pesos cada repuesto, intereses 5%. Bueno, como siempre, recordemos un poco la teoría detrás de los asientos que vamos a realizar. En primer lugar, si el cliente es habitual y se vende en cuenta corriente comercial, la cuenta contable que vamos a utilizar es deudores por ventas, es decir, un crédito no documentado, no respaldado por un documento comercial, sino por la relación habitual y la confianza entre proveedor, mejor dicho, entre cliente y vendedor, ¿sí? O proveedor y cliente. Por otra parte, tenemos en este caso un precio de contado de la mercadería y a su vez se nos indica que se va a financiar a 20 días. Por lo tanto, vamos a registrar en el debe nuestra cuenta de crédito, es decir, el activo que obtenemos, y por el haber vamos a registrar la regularizadora de activo, es decir, aquella cuenta que corrige el saldo del crédito que estamos obteniendo en función del plazo, ya que todavía no transcurre dicho plazo, y también nuestra cuenta de ingresos. Entonces, ¿qué números vamos a asignar a cada una de estas cuentas? El crédito se va a contabilizar por el valor total, es decir, el precio de contado más los intereses. Entonces teníamos 2.000 pesos cada repuesto por 10 repuestos por 1,05, que es el 5% de intereses que vamos a cobrar. Importe total del crédito, 21.000 pesos. ¿Cuánto de esos 21.000 pesos es mercadería? Vamos de nuevo, 10 por 2.000. Y ese es el importe correspondiente a nuestra cuenta de ingresos por ventas. El restante 5% van a ser los 1.000 pesos de intereses sobre este crédito que hemos generado a devengar. Cuando transcurran los 20 días, se va a devengar ese crédito y se va a registrar la ganancia por esa financiación, por esos intereses.
Luego, con la misma fecha, 1 de diciembre, se paga de forma adelantada el alquiler del local que utilizamos por los próximos 3 meses, por un total de 90.000 pesos en efectivo, correspondiendo 30.000 a cada uno de los meses, y a su vez se reconoce el último día del mes, ¿sí? Quiere decir que habitualmente el alquiler se está pagando según lo pactado a mes vencido, ya se reconoce el último día del mes, pero en este caso vamos a pagar por adelantado. O bien se devenga el último día del mes eh, ese alquiler. Entonces, como estamos pagando por adelantado, sale dinero de caja porque se paga en efectivo y lo que se genera es un derecho a favor del ente, y ese derecho es justamente poder utilizar el local comercial por los próximos 3 meses. ¿Por qué en este momento es un crédito y no es un gasto? Justamente por el hecho de hacerlo de manera anticipada, ¿sí? No quiere decir que el alquiler conceptualmente no vaya a ser un gasto, sino que al día de hoy, como he pagado por adelantado, esa operación cae dentro de la definición de lo que es un crédito. En función de un hecho ya ocurrido, el ente tiene derecho frente a terceros. Y en este caso el derecho es eh, por el uso de ese local. Es un derecho de recibir una prestación a cambio. No vamos a hacer en este momento lo que ven acá, que es el asiento del costo de mercadería vendida, porque aún no hemos trabajado ese concepto, con lo cual vamos a pasar directamente al asiento que acabamos de explicar del alquiler, y tenemos nuestra cuenta de crédito, alquiler pagado por adelantado, por los 90.000 pesos que corresponden a 3 meses, y al haber caja por esos 90.000 pesos que se van en efectivo, ¿sí? Luego, para hacer un asterisco, para tener en cuenta, cada 30 días a partir de esta fecha deberemos ir devengando ese alquiler. Ya vamos a ver al 30 de diciembre cómo se contabiliza. Tenemos que devengar que ese crédito pasa a ser un gasto. 10 de diciembre se efectúa una venta de 15 repuestos B a un nuevo cliente, Autopartes SRL, recibiendo como medio de pago un cheque de pago diferido por 35.535 pesos, que vence dentro de los 10 días. Detalle, el precio de contado son 2.300 pesos cada repuesto y los intereses son el 3%. Bueno, nuevamente vamos a efectuar las cuentas para ver qué contabilizamos y por qué importe. Vamos a tener, similar al asiento de recién, una cuenta de crédito, porque a partir de la venta se nos genera un derecho de cobrar a ese tercero. En este caso se recibe un cheque de pago diferido. Recuerden que al ser justamente de pago diferido es un crédito. Si fuera un cheque corriente sería caja y bancos. Este cheque vence dentro de 10 días y la diferencia entre el precio de contado y el valor que finalmente vamos a recibir son los intereses. No corresponde enviarlo como ingreso a la cuenta de ventas, que es la que corresponde por la venta de la mercadería, sino a una cuenta de resultados en función de la actividad de financiación. Entonces tenemos 15 repuestos por 2.300 pesos, nos da 34.500 pesos. Ese va a ser el importe de la cuenta ventas. Y el 3% de eso, 1.035 pesos, va a ser intereses sobre el crédito a devengar. Fíjense que la suma de esos dos valores nos da los 35.535 que el enunciado nos había adelantado que era el valor del cheque de pago diferido. ¿Sí? Se lo facilitó ahí. En otra ocasión les podría haber explicado la operatoria
sin indicarles cuál era el valor para que lo calculen directamente, pero lo controlamos. De vuelta no vamos a contabilizar el costo de mercadería vendida porque aún no lo hemos estudiado y seguimos con el asiento que sigue. Con fecha 20 de diciembre, el cliente repara todo SRL, abona su deuda en efectivo. ¿Sí? Recuerden que este cliente era el del primer asiento, a quien le vendimos 10 repuestos a 20 días. Como esto fue el 1 de diciembre, hoy es 20 o 21, vence o llega la fecha de pago de esa deuda. Teníamos un crédito por 21.000 pesos. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, devengar estos 1.000 pesos, ¿sí? Estos intereses que yo iba a ganar luego de 20 días, bueno, pasaron los 20 días. Entonces, esta cuenta que regularizaba el activo ya no tiene razón de ser. La damos de baja por el debe. Como es una regularizadora de activo, tiene saldo inverso, entonces crece por el haber y disminuye por el debe. Y la contrapartida es que hemos ganado esos 1.000 pesos, ¿sí? Fíjense, como les decía, de los 21 que cobro, 20 se justifican por la venta del valor de los bienes que vendo y 1.000 se justifican en la otra cuenta de ingresos por la financiación. Son intereses ganados. Y luego, con la misma fecha, ahora sí, anulo el crédito. Este derecho que yo tenía a cobrar, este activo, se elimina, se salda contra el dinero que entra por caja. Entonces, debito caja por 21.000 y acredito deudores por venta por el mismo valor. Con la misma fecha, 20 de diciembre, dice se deposita en el banco el cheque recibido el 10 de diciembre. ¿Qué teníamos el 10 de diciembre? La venta a Autopartes SRL, que nos había dado un cheque que vencía dentro de los 10 días. Como fue el día 10 de diciembre, más 10 días, estamos en 20 de diciembre. Voy con este cheque de pago diferido porque ya llegó la fecha de cobro. Deja de ser un crédito y se convierte en un activo totalmente líquido y lo deposito en el banco. Entonces, recibo en mi cuenta bancaria el total del valor del cheque por 35.535 y doy de baja ese crédito porque ya lo cobré. Luego dice, con fecha 26 de diciembre, se efectúa una venta de 5 repuestos C a un nuevo cliente, Autovida S.A., recibiendo como medio de pago 50.000 pesos en efectivo. Vamos a contabilizar entonces ya directamente caja. En este caso no vendo a crédito, sino de contado. 5 repuestos, ¿sí? Por 50.000 pesos. Caja a ventas. No hay mayor dificultad acá. Nuevamente vamos a ocultar entonces el coste de mercadería vendida. Con fecha 30 de diciembre se efectúa una venta de 12 repuestos A un cliente habitual Tito SRL en cuenta corriente comercial a pagar a los 20 días. El precio de contado es 2.000 cada repuesto y tenemos un 2% de intereses. Entonces, vamos a hacer 12 repuestos por 2.000 pesos cada uno. Nos da 24.000, ese es el valor de contado, que es el que le vamos a asignar a la cuenta de ingreso ventas, y el 2% de eso, 480 pesos, como intereses sobre este crédito a devengar. Entonces, por el lado del activo, mi cuenta de crédito por el total, por el lado del haber, la regularizadora de activo por los intereses, y la cuenta ventas por el valor de contado. Otra vez vamos a ocultar entonces el coste de mercadería vendida. Fíjense que llegamos al fin del mes de diciembre. ¿Qué debíamos hacer? Sí, como indicamos al principio, se van a devengar los primeros 30 días o el primer mes de alquiler que habíamos pagado por adelantado y, consecuentemente,
tenemos que cancelar parcialmente el crédito y reconocer ese gasto. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Por qué achico el crédito? Porque yo lo que tenía era un derecho de usar por 3 meses el local. Ahora que ya pasó un mes, no tengo derecho a usarlo 3 meses, sino 2. Uno de esos meses ya lo utilicé. Doy de baja mi crédito y la contraparte de ese de ese crédito o de esa colocación de dinero fue un gasto. ¿Sí? Fue el alquiler de un local que ya utilicé. Entonces, alquileres pagados o perdidos es mi cuenta de gasto por el debe y por el haber achico mi crédito en el mismo valor. ¿Qué más nos queda por hacer? Fíjense que acá el ejercicio nos dice, como información adicional, al cierre, la empresa decide realizar una previsión para deudores incobrables por el 20% del saldo de deudores por ventas. Entonces, yo lo que debería hacer es realizar el mayor de deudores por ventas para ver cuál es ese saldo, o bien podemos ir sumándolo acá manualmente. Tenemos en el primer asiento 21.000, luego tenemos deudores por venta que se achican por 21.000, luego tenemos deudores por venta por 24.480 y no tenemos más deudores por venta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si a ese número le calculamos entonces el 20%? Nos da 4.896 pesos. Esa es la estimación que hace la empresa en función de datos que tenga, previos o estadísticos, para hacer su previsión para deudores incobrables. ¿Y cómo se realizaba el asiento? Teníamos, por un lado, la cuenta deudores incobrables, ¿sí? Que era una cuenta de gasto, es la cuenta que asigna o imputa al ejercicio presente la pérdida que yo estimo por los créditos que generé en ese ejercicio o la financiación que otorgué. Y por el otro lado, la cuenta de la previsión para deudores incobrables, que lo que hace es regularizar la cuenta del activo deudores por ventas, ¿sí? Es la forma de ajustar estos deudores por venta que tenía de 24.880 y decir, bueno, de eso el 20% no lo voy a cobrar, entonces tengo 24.480 menos 4.896 y ese es el valor real que yo espero cobrar por los créditos generados por ventas en ese periodo. De vuelta, deudores incobrables es una cuenta de gasto, previsión para deudores incobrables es una regularizadora de activos. Con eso tendríamos el libro diario. Luego nos pide el ejercicio realizar el registro en el caso que el próximo periodo, es decir, pasado este diciembre, se efectúe finalmente una incobrabilidad de 4.000. ¿Qué quiere decir? Se fueron cobrando algunas de las deudas y se terminó de definir que otras iban a ser incobrables. ¿Qué diferencia hubo entre mi estimación de lo que iba a ser incobrable y lo que finalmente resultó incobrable? Eso es lo que vamos a ajustar por un lado. Y por otro lado, anular esa previsión que como cuenta regularizadora tenía el objetivo de ser una cuenta de transición. Entonces, vamos a contabilizar lo siguiente. Vamos a ocultar estas filas y vamos a realizar nuestro asiento, ¿sí? Recuerden, lo primero que debo hacer siempre es dar de baja la cuenta de la previsión, ¿sí? Esta regularización de activos solo tenía el objetivo temporal
de regularizar, según mi estimación, los incobrables del ejercicio pasado e imputar a ese ejercicio los gastos o la pérdida por no poder cobrar finalmente ese dinero. Y ahora acá vamos a dividir por el lado del haber en dos cuentas. Por un lado tenemos 4.000, que es lo que realmente no se pudo cobrar. Y por el otro lado tenemos los 896, que son la diferencia para que el asiento balancee. Entonces, si dijimos que previsión para incobrables era una cuenta que regularizaba activo y fue lo que mandamos a pérdida a través de la cuenta deudores incobrables, vamos a hacer dos cosas. A los que fueron incobrables los vamos a sacar de la cuenta de deudores por ventas. ¿Por qué los saco de deudores por ventas? Porque recuerden que lo que hicimos fue una estimación. No dijimos quiénes de todos los que nos debían dinero no nos van a pagar. Ahora que identificamos que son 4.000, los sacamos directamente del crédito, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener una regularizadora de activo que baja o se salda, se cancela. Acá vamos a tener un activo que es créditos, que baja. Y acá lo que vamos a tener que hacer es, de los 4.896 que ya mandamos a pérdida, recuperar resultado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo fui pesimista, pensé que iba a perder más de lo que finalmente perdí. Entonces, recupero de previsión para deudores incobrables, como una cuenta de resultado positivo o recupero del resultado negativo, ¿sí? Y fíjense que todo coincide con los saldos que deben tener las cuentas. La regularizadora de activo crece por el debe y en este caso, perdón, crece por el haber y en este caso disminuye por el debe, para cancelar este valor de acá. Deudores por ventas, que es una cuenta de crédito, crece por el debe y en este caso disminuye por el haber. Y recupero para incobrables, una cuenta de resultado, los resultados positivos crecen por el haber, ¿sí? Y de esa manera dejo corregido la incobrabilidad real, dejo corregido, aunque sea en este año, el resultado que realmente tuve por esa pérdida, por esa falta de cobros, y cancelo la cuenta de previsión que tenía un fin netamente temporal para ajustar en el año anterior los resultados propios de ese año. Hasta acá entonces el caso de créditos. Les dejo para ustedes como tarea poder realizar los mayores de estas cuentas y eh, como inquietud también a los que quieran tratar de armar la ecuación contable.